social humilde y digno con capacidad para entamar campañas, reclamaciones y demostraciones unitarias de valor y de compromiso. Estamos fartos de glayar la asturiano lengua oficial. ¿Cuánto más vas a esperar pa' ponerte a trabajar? Pa' que el gobierno apruebe la oficialidad. Un movimiento social que es el vehículo de expresión de las exigencias de la comunidad de falantes asturiano. Un movimiento reivindicativo que pone en el centro del debate ciudadano y político la lengua asturiana y el su futuro. Este Día de les Lletres llega después de un año de tiempo perdido, parálisis e inmovilismo, con unos nombres o con otros, igual que siempre. El pasotismo, la so bandera permanente. Por eso hay que trabajar para que eso cambie. Hay que trabajar para que el airón de la nuestra indignación arrastre el so inmovilismo y la so axenda oculta de desaparición de la nuestra lengua. Non merecemos unha clase política que non puede facer que sea legal lo que lle de xusticia. La confirmación del Tribunal Supremo de que non se puede poner un mínimo de alumnos para dar clase de asturiano en secundaria y en la muestra. Tuvo que venir la xusticia a dicir a los responsables de educación anteriores que eso non lle legal. Tenemos que hacer que los próximos gobiernos sean los del cumplimiento de la legislación lingüística, los del cumplimiento de la toponimia, los de la generalización de la enseñanza, los de los medios de comunicación asturiano, los del uso de en todas las administraciones. Tenemos que hacer que el estatuto se reforme ya y se reforme con la oficialidad. Non valen les disculpes, non val dicir que agora la cosa está mal, porque cuando tuvo bien, ¿qué fixeron? Nada. Nunca fixeron nada por reconocer legalmente los derechos que tienen ciudadanos de otras comunidades del Estado. Ya es tiempo de nos, de axuntanos, de analizar en conjunto, de reforzar la reivindicación lingüística y sus bases teóricas, de actualizar las actividades y los discursos entre los cambios na realidad y na sociedad.
Esta é a maneira de seguir conectando con la xente, de llevar la nuestra lucha a todos os sitios, a todos os sectores. Este é un tiempo difícil tamén. La crisis económica, a más de afectar al bolso e a los puestos de traballo de la xente, está repercutiendo gravemente na industria pequeña que usa el asturiano y cree en ello. Que cerraren todas las librerías especializadas o que desapareciera el único periódico en asturiano son una prueba clara. Además, los recortes de las administraciones están cebándose con la cultura. En el caso del asturiano, con un presupuesto ya provetallo, la mengua de las subvenciones podría repercutir muy negativamente en el sector editorial y musical en nuestro idioma, que no puede sobrevivir sin una política de apoyo público. Además, la desaparición de las partidas destinadas al sector privado y a las entidades locales afectaría negativamente en la concepción social del idioma como una lengua válida para todos los ámbitos. A esto hay que sumar que el gobierno asturiano sigue sin cumplir con la ley de uso y promoción, que, aunque curtia, es la legislación lingüística que hay. La recuperación de la toponimia, que diva a paso lento, no vio en esta última legislatura ningún expediente aprobado y la propia administración no usa las formas oficiales. El porcentaje de emisión asturiano na RTPA no llega ni al 2%. Otra manera, na educación, las circunstancias ya conocidas de precariedad de la asignatura están haciendo que el asturiano siga marginado en todas las etapas, imposibilitando que las generaciones nuevas aprendan el idioma y dejando la transmisión generacional en una situación dramática. Si casi, como viene haciendo a lo largo de las últimas décadas y a pesar de los tiempos complicados en los que vivimos, el movimiento de reivindicación lingüística va a seguir exigiendo lo que ya de justicia, sabedor de que la mayoría de los problemas mentados en antes podrían solucionarse con el reconocimiento de nuestros derechos lingüísticos. También nos prestaba contaros que no estamos solos en la lucha, que en estos días de celebración para la lengua asturiana sentimos y recibimos el sofitu, el calor y el ánimo de muchas personas, de muchas partes, de mucha gente, desde Aragón o Cataluña hasta Frixa o Bretaña, sitios donde la gente y sobre todo la mocedad también está dando la cara por el futuro de esos lingües. Y que hay que recordar que también la legislación europea está con nos. Esta seronda va a publicarse el informe de seguimiento de la Carta Europea de las Lengües Minoritarias del Consejo de Europa, que va a alertar de la involución dramática de las políticas lingüísticas en todo el Estado y para el caso asturiano va a reforzar la recomendación ineludible de la oficialidad. Y es verdad que está malo de hacerse oír en estos tiempos, pero la defensa de nuestro idioma está por arriba de circunstancias coyunturales, por muy abegoses que sean, porque estamos en una carrera contra reloj, contra el desanicio. Mientras que demos xente leal a la lengua, vamos a seguir demostrándolo todos los días, en todas las ocasiones, en la escuela, en el trabajo, en Skies. Vamos a conquistar un futuro para nuestra lengua y para nuestra sociedad. La asturiano lengua oficial ya. ¡Ya, ya, ya! ¡Oficialidad! 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 ¿Tú qué vas? ¿Tú qué vas? Vas contra corriente.